Muy bien, buenos días chicos. Esta es una semana más de trabajo. El Colegio Morelos, la sección secundaria, yo soy profesora Ángel Campo. Les agradecen estar el día de hoy aquí. Hoy es lunes 18 de mayo. Nuestro tema va a ser el maximato, ¿de acuerdo? Historia de México. Bienvenidos y damos inicio entonces a una clase más de historia. Muy bien, ya la semana anterior terminamos con el tema que fue la Revolución Mexicana, proceso histórico que da un parteaguas a lo que va a ser la segunda mitad del siglo XX, transformando lo que va a ser México a partir de la Constitución de 1917, creada por Carranza. ¿Okay? En esta Constitución se ponen todos los ideales revolucionarios por los que lucharon, sobre todo los de los magonistas, es decir, las luchas obreras, donde en 1917 se consuma toda esta idea laboral en donde comienzan a tener derechos los trabajadores y que posteriormente repercutirá en la creación de los sindicatos. De igual manera, se resuelve la problemática agraria en el sur y en el norte del país en una situación donde legalmente es concebible, ¿no? Obviamente, en el transcurso del tiempo se van a dar otras problemáticas. Con esta situación va a comenzar lo que va a ser el maximato. Es un periodo de la historia de México donde comienza la creación de los partidos políticos. En este sentido, la creación de lo que hoy en día conocemos como el PRI. Con ello, ¿qué va a ser el maximato? Prácticamente es la época en donde terminan los caudillos. ¿Qué quiere decir los caudillos? Donde terminan todos estos presidentes que de cierta manera fueron parte de la milicia, es decir, que pertenecieron al ejército y por ende su pensamiento pues era un poco tendido a dar hacia lo que era la guerra. Y se creía que con esta situación, por eso es que México desde su independencia había vivido en constantes peleas. Con ello va a comenzar la época de los presidentes, donde ahora la finalidad es que la persona que esté a cargo sea una persona civil que no tenga nada que ver con la situación de guerra y con ello pues ya viene la época de las instituciones. Voy a dar inicio con una introducción del video de Bully Magnus. Es el que hemos manejado. Yo sé que existen muchos más videos, pero estos son videos más dinámicos y de cierta manera pues un poquito más entretenidos, ¿no? Haciendo de la historia un poco más allá de lo que normalmente estábamos acostumbrados a ver. Les dejo el video y iremos discutiendo al finalizar, así como en la clase de Zoom, lo que va a ser el maximato y lo que representa para México, ¿no? Porque ahora sí ya estamos a pleno mitad del siglo XX, comienzos del siglo XXI, en el que hoy en día nos desarrollamos, y aquí empiezan los cimientos, sobre todo ya, de los aconteceres que hoy en día nos repercuten más. Verás, Bernardito, el regreso que tanto se anuncia es el del viejo sistema político mexicano. Para entenderlo, bien valdría la pena regresar al momento de su nacimiento, el final de la Revolución Mexicana. En 1920, la gran lucha armada de la Revolución había llegado a su fin. La mayoría de los caudillos ya estaban muertos y el gran vencedor fue Álvaro Obregón, quien fue el primero después de muchos años en completar su periodo presidencial. En su cara, presidentes muertos de los que yo fui entera o parcialmente responsable. Pero ganar la revolución no lo era todo. Era momento de que México terminara de pacificarse y comenzara a institucionalizarse. Cuando su periodo terminó en 1924, Obregón eligió como sucesor a uno de sus hombres de confianza, el general Plutarco Elías Calles, del que ya hemos hablado un poco. ¡Corre, monja! ¡Corre! Aunque tal vez sea momento de matizar. Calles era un maestro de Sonora
que se unió a la revolución para levantarse contra Huerta. Ascendió hasta general y se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Obregón. Calles no era un militar tan brillante como Obregón, pero era un gran administrador y mente política. Era la persona perfecta para lograr la institucionalización de la nación. El gobierno de Calles dio inicio a la modernización del país, construyó carreteras, fundó el Banco de México, fundó la CRO, Confederación Regional Obrera Mexicana, una organización sindical que agruparía a todos los obreros del país, corrupta, por supuesto, y reanudó relaciones diplomáticas con el extranjero. Calles habría pasado como un gran presidente de no ser porque tocó una fibra un poquito sensible en la realidad mexicana. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va a brillar. Nada, el gobierno no se cree tonterías religiosas, les pudren el cerebro. No quiero fanáticos en mi país. Confíen en mí, es por su bien. Está en la Constitución. Ese bigotón ya sacó boleto. Calles implementó una política completamente antirreligiosa, al grado de cerrar templos y expulsar curas. Aquello molestó mucho a la población creyente, que se levantó en armas contra el gobierno. La guerra cristera ocasionó miles de muertes, fragmentó al país y empañó por entero la administración callista. La violencia de la guerra cristera constituyó la excusa perfecta para el regreso de un viejo conocido. Solo dejé la presidencia y todo empeoró. Eso demuestra que México requiere a su caudillo favorito. Me cuesta trabajo aceptarlo, pero tendré que volver a la presidencia. 1, 2, incluso 7 veces más. Las que sean necesarias por mi patria. Manden a cambiar la Constitución para que me pueda reelegir. Pero, general Obregón, ¿qué pasa con el principio de no reelección? ¿No fue por eso que empezó la revolución? Situaciones extremas requieren medidas extremas. No hay tiempo para considerar los discursitos de Madero. Nada, lo que usted quiere es quedarse con el poder para siempre, como don Porfirio. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha suicidado! Se los dije, este país... Ok, rápidamente le voy a poner una pausa. Quiero que entendamos entonces la importancia de lo que viene, que es el maximato, ¿no? En este sentido se creía que los caudillos abusaban del poder. Ahorita vemos que Álvaro Obregón va a luchar por regresar nuevamente. Creo que ustedes, desde que hemos empezado el ciclo escolar, hemos visto algo en la historia de México, ¿no? Tiende a repetirse constantemente. Ni siquiera pasan 20 años como para que México comience nuevamente a cometer el mismo error. Es algo que creo que socialmente en varias sociedades se ha realizado, pero en México es constante. Se buscaba un patrón y siempre regresaban a cumplir y a cometer el mismo error. En este sentido, los caudillos se creía que era eso, tal vez por el sentido miliciano o su carrera militar, que los provocaba este abuso de poder. Entonces, se pretende que con el maximato se termine con ello y se institucionalice la situación en donde se ponga en práctica que ya nada más deben realizar ciertos años, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los sexenios, por esta situación de que siempre se regresaba a lo mismo. Y regresar a lo mismo era regresar nuevamente a las guerras, cosas que México ya no necesitaba en este siglo XXI, ¿no? Bueno, los dejo, voy a continuar poniendo el video. Está cada vez peor. Solo yo puedo salvarlo. ¿Se suicidó disparándose 16 veces por la espalda? Sí. Bueno, esas cosas pasan. Ni hablar. Obregón consiguió que se modificara la Constitución para permitir la reelección en periodos alternados. Durante la campaña electoral, los enemigos de Obregón murieron misteriosamente, y el caudillo se convirtió en el indiscutible ganador de la contienda. El regreso de Obregón era una mala noticia para Calles, quien perdería todo el poder que había acumulado durante su mandato. Sin embargo, era peligroso enfrentarse al caudillo, y de alguna manera Plutarco se beneficiaría con la posibilidad de la reelección. Así que lo aceptó y esperó pacientemente como un niño bueno. ¿O no lo hizo? ¡Duda! Durante la celebración de su triunfo, Obregón fue asesinado por un fanático religioso. El país entró en crisis. Evidentemente, todo el mundo sospechó de Calles, aunque no había pruebas que lo ligaran directamente con el asesinato. ¿O si las hay? ¡Duda! No. Ok, otra vez disculpe la pausa, pero es algo gracioso, ¿no? Normalmente nosotros decimos, o más bien la historiografía se pretendía que se acabara con esto de las traiciones en cuanto a lo que hacían los caudillos, pero en la época de los presidentes, la época de las instituciones,
en realidad sucede algo parecido, ¿no? Obregón es uno de los primeros y después vamos a tener algo muy famoso que ustedes conocen como el asesinato de Colosio. Entonces, son situaciones que se seguirán dando en México, ¿no? Y que al parecer no se borraron del todo, pero ahora es más problemático porque trae un, todo una cadena, la parte de abajo, política administrativa, que es mucho más grande, ¿no? Ahora sí, continuemos. No las hay, pero lo que sí hay que aceptar es que Calle supo aprovechar muy bien el asesinato de Obregón. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Está donde tiene que estar, señor Salazar. ¿Plutarco Elías Calles? Ahorrémonos las presentaciones, señor Salazar. Usted está aquí porque sus investigaciones han llegado demasiado lejos para su propio bien. Pero yo solo soy un maestro de primaria. En eso nos parecemos, señor Salazar, pero hay algo que nos hace muy distintos. Yo tengo un plan malvado. Pero yo solo quería hablar de las medidas políticas que usted tomó para consolidar su plan. ¡Silencio! Se cree muy listo, señor Salazar, pero la maestría de este plan nos supera. Cuando Obregón murió, algunos se levantaron en armas, sospechaban de mí, esperaban que asumiera la presidencia, pero nunca he sido un tonto, señor Salazar. Haber tomado la presidencia habría sido un suicidio. Ah, su plan era conservar el poder detrás de la silla. Así es, pero lograrlo no era fácil. Se necesitaba un plan brillante. El primer paso era calmar las tensiones. Se necesitaba un presidente interino hasta organizar unas nuevas elecciones. Así, para que nadie sospechara de mis verdaderas intenciones, decidí entregarle el puesto a un obregonista, Emilio Portes Gil, el pingüino. ¿El pingüino? Sí, míralo, es igualito. Solo ponle los accesorios. Bueno, eso es cierto. Portes Gil fue muy útil, era inteligente y como se olvidó rápido de Obregón, me ayudó a estabilizar el país mientras pasaba a la segunda fase de mi plan, la creación del arma más poderosa. ¿Un rayo malvado para convertir a todos en lagartos gigantes? Casi, esa era mi idea inicial, pero me di cuenta de que era una estupidez. Así que preferí crear un partido político. La muerte de Obregón dejó un vacío. Faltaba una figura política que representara la lucha revolucionaria. Y como yo había sido cercano a la guerra y al mismo Obregón, todos en México, amigos y enemigos, decidieron nombrarme el jefe máximo de la revolución. ¿No es un título un poco exagerado? Mi primera opción fue Capitán Galáctico, pero no tuvo pegue. Como jefe máximo me convertí en un símbolo. Así que lo aproveché para fundar el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, el partido que consagraría a todos los actores políticos bajo mi mando y me ayudaría para tener el control sobre el partido, los legisladores y el mismo presidente. El partido fue mi máxima herramienta de manipulación. Con el PNR en mis manos, puedo ser el titiritero detrás de todos los presidentes. El plan es perfecto. ¡Jaque mate, señor Salazar! ¡Nunca podrá detenerme! ¿Detenerlo? Yo no quiero detenerlo. Solo quiero explicar el maximato. ¿En serio? Entonces esto es algo vergonzoso. Ahora siento que perdimos el tiempo. Bueno, si es así puede marcharse. La puerta está abierta. Nunca le ponemos seguro porque los prisioneros ni intentan abrirla. Bueno, pues entonces me voy. Suerte con su plan malvado. Gracias, gracias. Vete con cuidado. Adiós. Muy bien. Este es el tema del maximato, que ya en clase les iré explicando mucho mejor a qué se refiere, pero se refiere entonces a cuando se crea la institucionalización de un partido político. Cuando hablamos de esto, no es casarnos con una idea si el partido es bueno, si el partido es malo, en realidad eso no nos metemos, ¿no? Son situaciones, cada quien sus ideales, nada más estamos hablando de la creación, ¿ok? Y la creación se hizo con la finalidad de Plutarco Elías Calles de quedarse en el poder sin que nadie lo juzgara, como siendo la persona que iba a moldear a los demás presidentes. Y de esta manera él no se iba a ir de ahí. Lo vamos a ir viendo mucho mejor, como les digo, y quiero enfatizar, no se habla ni de ningún partido político, no se habla a favor, no se habla en contra, no se casa con ninguna idea. Solamente se habla historiográficamente los procesos históricos con los cuales se han ido realizando, ¿no? En base, obviamente, tal vez a alguna línea de pensamiento, pero basada en un historiador
o en alguna clase historiográfica, ¿no? Entonces, vamos a enfatizar con ello porque son temas delicados actuales. Entonces, bueno, nos vemos en la clase de Zoom. Muchísimas gracias. El Colegio Morelos, la sección secundaria, y yo, su profesora Ángelo Campo, les agradecen el día de hoy haber estado aquí. Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo.